Hola a todos. Vuelvo a la carga con la segunda parte del vídeo dedicado al seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos. Os vuelvo a recomendar que en este sentido os suscribáis a mi canal de YouTube Atlas Seguros by Rafael Ardura Urrea. Hoy vamos a ahondar un poquito en los pormenores de las coberturas de dichos seguros. En primer lugar, tenemos que analizar qué riesgos quedan cubiertos por este seguro de responsabilidad civil. El riesgo cubierto por esta modalidad de seguro viene constituido por el nacimiento de una deuda indemnizatoria a cargo del asegurado como consecuencia de su responsabilidad civil. Igualmente, tal y como establece el artículo 74 de la Ley del Contrato del Seguro, además de la responsabilidad civil, el riesgo asegurado, salvo que se excluya, será también la defensa jurídica del asegurado frente a reclamaciones formuladas contra él en exigencia de su responsabilidad. Se trata de una de las coberturas más valoradas desde un punto de vista práctico, porque evitan al asegurado tener que hacer frente, al menos inicialmente, a cuantiosos desembolsos de dinero correspondientes a su defensa jurídica, abogados, procuradores, avales e incluso fianzas en procedimientos penales. En la delimitación de la responsabilidad civil del asegurable, es obligado a mencionar que la responsabilidad civil derivada de mala fe del asegurado está excluida legalmente de cobertura, artículo 19 de la Ley del Contrato del Seguro. Es decir, los administradores y directivos deben ser conscientes de que el seguro de administradores y directivos no va a cubrir aquellas actuaciones que provoquen daños a terceros llevadas a cabo con dolo. La RAE nos explica muy claramente qué es un dolo: engaño, fraude, simulación, voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud, voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Todo ello sin perjuicio de que esta exclusión no impedirá que un tercero perjudicado pueda dirigirse contra el asegurador en ejercicio de la acción directa para exigir el cumplimiento por éste de su obligación de indemnizar, y a su vez el asegurador pueda reclamar contra el asegurado que actuó dolosamente. A senso contrario, el seguro de administradores y directivos dará cobertura a los supuestos de responsabilidad derivados de acciones u omisiones culposas, negligentes o imprudentes que supongan incumplimiento de un deber o sean realizadas sin la diligencia debida o resulten contrarias a la ley o a los estatutos de la sociedad y sean llevadas a cabo por los administradores o directivos en el desarrollo de sus funciones como tales. Como todo seguro de daños, la delimitación convencional del riesgo en el contrato de seguro se realiza positivamente, mediante la concreción del riesgo asegurado, y negativamente mediante la enunciación de exclusiones o limitaciones a dicho riesgo. Así, generalmente quedarán cubiertos todos aquellos supuestos de responsabilidad civil en que puedan incurrir el administrador de una sociedad en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, en el ámbito mercantil, aquellos contemplados en el régimen de responsabilidad de los administradores, contenido en la Ley de Sociedades de Capital, acciones de responsabilidad social e individual y acción de responsabilidad sanción del artículo 367. Y otros supuestos vinculados a determinadas responsabilidades en el ámbito concursal. Es responsabilidad del artículo 172 bis de la Ley Concursal. Es muy recomendable especialmente ser escrupulosos a la hora de definir aquellos riesgos cuya inclusión se desea quede cubierta. Delimitación del riesgo asegurado. Debemos de hablar, por otra parte, en cuanto a la delimitación negativa del riesgo asegurado en este tipo de seguros de responsabilidad civil, que cabe que las partes pacten cuantas exclusiones o limitaciones a la cobertura del riesgo asegurado estimen oportunas. No es ocioso recordar que habrá que ser particularmente cuidadosos a la hora de concretar y redactar dichas exclusiones, para evitar discusiones indeseables con el asegurador sobre la cobertura de determinado riesgo cuando éste acaezca. Y ello, aunque la tendencia de nuestra jurisprudencia sea a realizar una interpretación amplia de las inclusiones de riesgos en la cobertura del contrato y una interpretación restrictiva de las exclusiones. Tal fue el caso de la sentencia del Tribunal Supremo referida al inicio, donde se discutía si la responsabilidad subsidiaria derivada por la administración tributaria a los administradores estaba excluida de cobertura o no en el seguro de administradores y directivos. También es obligado referirse a otras delimitaciones negativas que, de ignorarse o desconocerse,
pueden provocar que se defrauden las expectativas de los asegurados cuando se produzca el siniestro. Así, respecto a la delimitación de los posibles perjudicados que puedan reclamar la responsabilidad civil, es habitual que se excluyan las reclamaciones de responsabilidad interna o social, es decir, responsabilidad frente a la sociedad por daños sufridos por esta, interpuestas por la propia sociedad tomadora. Las reclamaciones dirigidas contra un asegurado por otro asegurado. Las reclamaciones interpuestas por terceros vinculados al asegurado, miembros de su familia, y las reclamaciones interpuestas por accionistas mayoritarios con participación relevante o con posición de control en la sociedad tomadora. La delimitación geográfica es lugar común en las pólizas de administradores y directivos, dado que las pólizas que den cobertura a las reclamaciones que se puedan producir en diferentes países en los que se desarrollen su actividad estos administradores y directivos suelen excluir o someter a severas limitaciones las reclamaciones, por ejemplo, en USA y en Canadá, en atención al elevado riesgo de responsabilidad que aquellos pueden asumir en estos países. Igualmente, es imprescindible definir el ámbito temporal de la cobertura del seguro de administradores y directivos. El artículo 73 de la Ley del Contrato del Seguro reconoce expresamente en nuestro derecho el criterio de la reclamación, por el que se consideran cubiertos por el seguro aquellos daños que sean objeto de reclamación durante la vigencia de la póliza, al margen de cuál fuese el momento en que se produjo el hecho causante o la exteriorización del daño. Así, son admisibles las cláusulas de limitación temporal de las pólizas de responsabilidad civil que cubren reclamaciones que se efectúen durante su vigencia por hechos ocurridos al menos un año antes de la entrada en vigor de la póliza, criterio de la cobertura retroactiva, que es recomendable que se negocie con el asegurador para que se tenga carácter de retroactividad ilimitada. O que cubran siniestros producidos durante la vigencia de la póliza y cuya reclamación se efectúe dentro al menos del año siguiente a la finalización de su vigencia. Criterio de la eficacia prospectiva o de futuro, donde ha de intentarse que el asegurador amplíe el plazo para realizar la reclamación una vez concluido el contrato más allá del referido año. En este sentido, resulta necesario extremar las cautelas en la contratación sucesiva de seguros de administradores y directivos, ante la posibilidad de que, por aplicación de distintos criterios temporales en las pólizas contratadas, se puedan producir vacíos de cobertura entre una póliza y la siguiente. Sobre este particular, especial cautela deberán tener los administradores o directivos que cesen en sus funciones de responsabilidad civil correspondientes al tiempo en el que ejercieron el cargo y, por tanto, que queden estas adecuadamente cubiertas. Por lo que respecta a los riesgos y las responsabilidades. A modo de conclusión, los administradores y directivos de empresas familiares deben ser conscientes de que su ámbito de actividad conlleva la asunción de riesgos y responsabilidades cada vez más importantes y que su patrimonio puede verse comprometido como consecuencia de la reclamación de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionar a un tercero por un acto llevado a cabo en el desempeño de sus funciones y del que sean civilmente responsables, sin perjuicio de que los administradores y directivos ajusten su actuación a los cánones de conducta establecidos en las distintas normativas que resulten de aplicación a su ámbito de actividad, particularmente los deberes de diligencia y lealtad, y establezcan todos los mecanismos a su alcance para minimizar los riesgos que entraña tal desempeño. Sobre este particular es famosa una sentencia de Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se promueve abiertamente la necesidad de que el asegurador exija para la suscripción de un seguro de administradores y directivos que el tomador haya adoptado y ejecutado un programa de medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, tal y como dispone el artículo 31 bis del Código Penal. Es totalmente recomendable que se doten de una herramienta preventiva como es el seguro de administradores y directivos, para protegerse contra las consecuencias que se derivan de la responsabilidad civil en que puedan incurrir. También es aconsejable
que en la suscripción de este seguro se preste especial atención a materias tan importantes como son la delimitación positiva y negativa de la responsabilidad asegurada, en todas sus vertientes, objetiva, subjetiva, temporal y geográfica, que eviten futuras discusiones sobre el alcance de la cobertura contratada y que se puedan ver frustradas las expectativas generadas al contratar el seguro. Como en muchas otras facetas de la actividad empresarial, un adecuado asesoramiento previo puede evitar este tipo de situaciones comprometidas. Con esto, con esta parte 2 de lo que es el seguro de administradores y directivos, que era aconsejable desglosar o desgranar un poquito de lo que era el seguro de responsabilidad civil general, ya que es una novedad muy reciente, desde hace muy pocos años, cuando se han instalado ya no solo administradores de empresa por estatutos de creación de una sociedad, sino CEOs, COOs, directores generales, directores de marketing, en el área evidentemente de la tecnología, puesto que se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el tema de riesgos, era necesario, como decía, desglosarlo. Con esto pues tenemos ya cubierto toda la parte de daños patrimoniales que se refieren a la responsabilidad civil, que creemos de cuando empezamos en este canal tener una asociación de vídeos, creemos que era necesario empezar para la empresa, dada la situación que había creado la pandemia, empezar por este tipo de seguros. Creemos sinceramente que así podemos aportar nuestro pequeño granito de arena a lo que puede ser una buena actividad de asesoramiento en la gerencia de riesgos y que ayuden a tomar decisiones en su caso a la hora de contratar las pólizas. Hasta la próxima.